Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hoy tenemos un nuevo episodio sobre la historia del derecho a las vacaciones y nos acompañan Elisa Pastoriza y Débora Grassi. Yo soy Inés Pérez, soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del CONICET. Elisa Pastoriza es profesora emérita de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se ha especializado en el estudio de la historia del derecho justamente a las vacaciones, la historia de Mar del Plata, y es autora de una gran cantidad de libros, entre los que se destaca Mar del Plata, Un sueño de los argentinos, La conquista de las vacaciones y Un mar de memoria, publicado por Edasa este último. Débora Grassi es investigadora del CONICET, también es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es autora de El revés de las vacaciones, Hotelería, Trabajo y Género, Mar del Plata, segunda mitad del siglo XX, editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Y también se especializa en la historia del trabajo, de los mundos del trabajo, mirada en clave de género. Bueno, muchas gracias a Elisa y a Débora por estar hoy acá, por aceptar la invitación a acompañarnos en este nuevo episodio de Historiar. Muchas gracias a vos. Es un gusto participar en este nuevo episodio. Bueno, gracias por hacerse el tiempo de estar hoy acá. Bueno, la primera pregunta que tengo es para vos, Elisa, en relación a un concepto que vos y Juan Carlos Torre desarrollaron hace ya bastante tiempo, hace 2 décadas más o menos, que es el concepto de democratización del bienestar, que fue tan importante en el campo de los estudios del peronismo. Y lo que te quería pedir era si nos podías contar un poco cómo llegaron a ese concepto y qué lugar tenía o qué lugar tuvo el derecho a las vacaciones en el desarrollo de esa idea. En realidad el concepto que más trabajamos y que tuvo que ver, o que más trabajé yo y que tuvo que ver más con la cuestión de democracia, bienestar, creo que ha sido bastante trabajado con anterioridad, pero la conjunción, digamos, de democracia del bienestar o democratización social, en gran parte tuvo que ver con la observación y mi experiencia en el trabajo de Mar del Plata, es decir, en todo el proceso que se da respecto a las vacaciones, al ocio, al uso del ocio y del tiempo libre en esta ciudad balnearia. Un proceso que se fue modificando con el tiempo, que empezó con un uso de las clases altas y luego se fue abriendo a nuevos sectores sociales y que comenzó muy tempranamente, mucho antes de la aparición del peronismo. Entonces ese seguimiento, ese rastrear, fue en gran parte lo que nutrió ese concepto. Cuando yo la primera vez que lo trabajé, que fue en mi tesis de posgrado, que fue defendida hace muchos años, una de las cosas que se me cuestionó fue eso, es decir, como que democracia se podía usar nada más que para ver las cuestiones que tienen que ver con la política, pero no con lo social. Es decir, que en ese momento todavía no, parece mentira, porque después es un concepto que se usó mucho, no se lo veía, digamos, como algo para aplicar a un estudio, digamos, de la sociedad o del comportamiento, o de los usos o de los consumos o de la cultura de la sociedad. En ese sentido, el gran laboratorio, digamos, fue Mar del Plata. Es decir, la observación de cómo se fue dando ese proceso del uso de la ciudad, a la que se la consideró muy tempranamente como un bien,
al cual había que, se podía llegar, digamos, ¿no? O por lo menos se elaboraban estrategias para ese uso. Sí, aparecen dos cosas en esto que vos nos estás contando que para mí son interesantes, que por un lado tienen que ver con la segunda pregunta que te iba a hacer, pero que la voy a dejar un cachito por ahora, que tiene que ver con este lugar de Mar del Plata, esto que aparece en uno de los títulos de tus libros, Mar del Plata, un sueño de los argentinos. Pero la otra cuestión es esta del derecho a las vacaciones o la conquista de las vacaciones, como también pusiste en otro de los títulos de tus libros, ¿no? Y eso para mí también es interesante pensar, cómo las vacaciones y el turismo, la posibilidad de viajar, aunque no fuera tan lejos, pero igual, ¿no? Se volvió un derecho. Eh, Eso es algo que me resulta muy atractivo de ese concepto que ustedes desarrollaron y del enfoque que vos le diste. Bueno, ese fue, digamos, el enfoque que en gran parte tuvo mi investigación desde un inicio, que en realidad mis investigaciones siempre comenzaron con los trabajadores, ¿no? O sea que siempre tuve ese tema en la mira. Y cuando empecé a trabajar más la cuestión del ocio y del tiempo libre y de las vacaciones, siempre tuve ese interés, es decir, cómo ese derecho que en un principio pertenecía a las clases altas, se fue convirtiendo como un objeto, ¿no? de los otros sectores sociales y que en una primera instancia fue ejercido, desempeñado, usado por esas clases altas, las clases medias altas, las clases medias, y luego cómo fue todo el proceso, que eso es lo que yo más he seguido en relación a cómo los gremios fueron planteándolo como en su programa de reivindicativo. Y el proceso de esos gremios, ¿no? Como que lo que se dio fue que los gremios más organizados, los gremios más importantes, fueron los primeros que tuvieron ese derecho. Estoy hablando del gremio ferroviario, del gremio de empleados de comercio, que en general adquieren en sus convenios esa reivindicación en un periodo previo al peronismo, que es cuando se van a dar las vacaciones pagas para el conjunto de los trabajadores, Sí, en pero 1945. en 1945 es interesante y esto es algo que se vincula también con la investigación de Débora, porque Débora lo que trabaja es, bueno, como aparece en el título de su libro, ¿no? El revés de las vacaciones, esta idea de quiénes son los que sostienen con su trabajo el derecho a las vacaciones de quienes pueden venir a Mar del Plata. Hablo de venir a Mar del Plata porque nosotras tres estamos acá. Claro. De quienes pueden venir a Mar del Plata a hacer turismo, a disfrutar de sus vacaciones. Me preguntaba Débora, y te quería preguntar, ¿qué derechos tenían, digo, los trabajadores que venían de vacaciones, ya sabemos, ¿no? Estaban incorporando ese derecho, pero ¿qué derechos tenían los que sostenían esa, esa oportunidad, esa experiencia? Bien, bueno, lo primero que hay que decir en relación a eso es que las experiencias de trabajo que tenían lugar en el sector hotelero y gastronómico, ¿no? Que eran dos sectores de los más importantes en relación con el turismo y que funcionaban o se desarrollaban gracias a ese flujo o a ese movimiento de turistas que llegaban durante el verano a Mar del Plata, es que esas experiencias de trabajo eran muy heterogéneas, principalmente por la heterogeneidad que presentaba la hotelería en la ciudad, ¿no? Que eso es algo que los trabajos de Elisa han mostrado un montón. Entonces, no solo teníamos una hotelería de carácter privada, sino había hoteles estatales, también había hoteles sindicales, y eso daba lugar a que las experiencias de trabajo fueran
bastante diferentes, ¿sí? Y que se iban de alguna manera adecuando o que respondían a las características de esos establecimientos, al tamaño y el tipo de establecimiento, al nivel del servicio ofrecido, así era un hotel o un emprendimiento gastronómico familiar, por ejemplo. Y si bien había una regulación del trabajo en el sector establecida por los convenios colectivos de trabajo para el sector hotelero y gastronómico, y que además tenían una regulación especial para la zona atlántica, ¿no? Que contemplaba precisamente las particularidades del trabajo en la zona, sobre todo con lo que tenía que ver con la estacionalidad, ¿no? Que presentaba este trabajo, concentrado sobre todo entre los meses de diciembre y abril. Más allá de que existían estos convenios colectivos de trabajo, muchas veces esos derechos, incluso también las obligaciones de las personas que se ocupaban en este sector, dependían más bien del tipo de establecimiento en el que se desempeñaran. Es decir, no era lo mismo desempeñarse en un gran hotel privado, en una hotelería de cierto nivel o de cierta categoría, que por ejemplo en un hotel familiar o en un hotel sindical. O en el caso de la hotelería familiar no era lo mismo, por ejemplo, ser la esposa del dueño, ser la hija, ser un sobrino o tener otro tipo de vínculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en aquellas personas que eran empleadas, ¿no? Entendiéndolo en el sentido más tradicional del término, que vendían, podríamos decir, su fuerza de trabajo a algún establecimiento, los derechos y obligaciones, como yo decía recién, estaban establecidos por estos convenios colectivos de trabajo del sector, aunque acá también habría que realizar una salvedad porque en algunos hoteles sindicales, no en todos, pero sí sucedía en algunos, a veces los trabajadores que se desempeñaban en esos hoteles estaban incluidos en los convenios colectivos de trabajo de la actividad a la que pertenecía el hotel, ¿sí? Eso no ocurría en todos los casos, pero en algunos casos sí pasaba. Pero bueno, más allá de esos casos puntuales, los convenios colectivos de trabajo de hoteleros y de gastronómicos que estaban eh, contemplados por un mismo convenio, lo que establecían, por ejemplo, eran las horas de trabajo, los descansos, ¿sí? Que muchas veces no eran semanales, y esto es una particularidad también del trabajo en la ciudad, sino que dado el carácter temporario que tenía ese trabajo, el mismo convenio colectivo de trabajo contemplaba la posibilidad de que lo que se conoce como francos, ¿sí? O los días semanales de descanso, se gozaran todos juntos al finalizar la temporada. Es decir, una persona que empezaba a trabajar en diciembre, quizás hasta marzo, no contaba con ningún día de descanso, sino que trabajaba de corrido todos los días de la semana y al finalizar la temporada se les pagaban esos días o se disfrutaba de ese descanso de alguna manera. El convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, también determinaba qué tareas debía realizar cada uno de los puestos, las remuneraciones que se debían recibir de acuerdo al puesto que se ocupara, aunque obviamente siempre había ciertas distancias entre lo que esa reglamentación o esos convenios establecían y lo que luego efectivamente pasaba en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, en relación a las horas de trabajo, que en el convenio eso estaba establecido de manera muy clara, cuántas eran las horas que se debían trabajar por día, en qué casos se debían pagar las horas extras, etcétera. Al ser un trabajo, ¿sí? Sobre todo en hotelería y gastronomía, que se realizaba en la mayoría de los casos en contacto con el público y atendiendo a esa demanda del público, no siempre ese trabajo podía ajustarse a horarios predeterminados. En general, las personas que se desempeñaban en gastronomía, por ejemplo, en las cocinas o atendiendo los comedores de los hoteles o de restaurantes, lo que destacan o lo que mencionan es esta idea de que había un horario de entrada al trabajo, pero no un horario de salida. ¿Sí? Porque se trabajaba hasta que no hubiera más clientes y eso obviamente podía ir variando de un día a otro. Y por otro lado, como decía recién, si bien los convenios colectivos de trabajo fueron un instrumento que desde fines de la década del 40 en adelante fueron un instrumento, ¿sí? Del que se valían los trabajadores y trabajadoras para garantizar ciertas condiciones mínimas para su actividad,
Como decía recién, siempre existió esa distancia entre lo que establecía la reglamentación y la situación real, ¿no? Entre comillas, podríamos decir, de estos trabajadores. Y si bien en algunos casos o en muchos casos se cumplían estos convenios, la realidad es que en otros casos no ocurría lo mismo. Y eso se ve muy claramente en la gran cantidad de reclamos, ¿no?, que estos trabajadores y trabajadoras presentaban ante los tribunales de trabajo de la ciudad, ¿sí? Que por un lado ese volumen de reclamos nos hablan de la relevancia que tenía este sector hotelero y gastronómico dentro del mercado de trabajo marplatense, pero por otro lado también muestra la considerable tasa de informalidad y conflictividad de la actividad. Hay algo que vos decías recién y que para mí es muy interesante recuperar antes de seguir avanzando, que tiene que ver con la heterogeneidad de la oferta hotelera de Mar del Plata. Y antes Elisa había hablado incluso también de los hoteles sindicales. Y me parece que para la gente que no conoce Mar del Plata o que no conoce tanto la historia de Mar del Plata, por ahí sería bueno si pudieran hacer una periodización de cómo llegamos de la Mar del Plata de la élite de principios de siglo a esta Mar del Plata con una oferta hotelera tan diversa que evidentemente responde a también una demanda de turistas de perfiles muy diversos. Yo creo que la historia de la hotelería, como de muchos aspectos de Mar del Plata, también podemos hacer una periodización respecto al casino, por ejemplo, es decir, a otras actividades, tienen que ver con esa evolución o con esos cambios que se fueron dando en la trayectoria de la ciudad. Que en una periodización así muy gruesa podemos decir que primero fue un balneario de élite, luego lo hemos calificado como la ciudad turística, que sería el proceso, el momento de cambio, de transición hacia una ciudad de masas. La hotelería fue siguiendo ese proceso, porque primero fue una hotelería bien de lujo, con un hotel paradigmático, emblemático, a la manera de los balnearios europeos, de Estados Unidos, fundamentalmente, que fueron modelo en la construcción del balneario de Mar del Plata. Es decir, los modelos fueron Biarritz, Trouville, Deauville, San Sebastián, es decir, que había un hotel que concentraba juego, es decir, todo, y que era como el enclave alrededor del cual se generaba el balneario, la vida balnearia. Esos, digamos, fueron los hoteles, algunos no tan lujosos como el Bristol, pero más o menos con ese modelo. Pero muy prontamente fueron apareciendo otros hoteles que eran hoteles más medianos, es decir, más chicos, es decir, ya podemos ver el listado de hoteles, por ejemplo, en 1935, donde ya es otra la característica de los hoteles que coexisten con el Royal, con el Bristol, aunque el Bristol da su última cena en el año 44, lo cual es bastante sintomático de la Mar del Plata que se venía, y van a aparecer otro tipo de hoteles. Y aparece un hotel estatal, que es muy importante, que yo siempre, no sé si lo escribí alguna vez, pero lo pienso así, que en cierta manera reemplaza el lugar que tenía el Bristol de la primera etapa, de la etapa de la villa balnearia, como lo hemos llamado, que es el Hotel Provincial. Un proyecto que se origina en los años 30, cuando se construye el edificio del casino y cuando se cambia la postal de Mar del Plata, pero que se va a inaugurar con el peronismo. Y ese gran hotel, es decir, y además un hotel estatal, que no es muy, digamos, profusa la experiencia de hotelería estatal en la Argentina, comparándola con Uruguay, que casi toda la iniciativa hotelera
es estatal para el turismo, primero en Montevideo y después cuando se fueron extendiendo hacia el norte, hasta Punta del Este. En general, la hotelería es una hotelería estatal. En el caso de la Argentina son fenómenos un poco más aislados, y aparece una hotelería más dirigida a las clases medias, podemos decir así, ¿no? Donde muchos de los propietarios, si analizamos los propietarios, son inmigrantes que han crecido económicamente, y bueno, eso forma parte del mundo heterogéneo, ¿no? De que hablaba Débora, y aparecen, por ejemplo, también las pensiones. Es decir, ya en los censos nosotros ya vemos las pensiones en los años 40, es decir, toda una oferta para esa nueva, digamos, ese nuevo turismo que va apareciendo, que ya no es el turismo primero. Claro, pero esa nueva oferta también tiene nuevos trabajadores. Débora, Desde ¿qué ya. perfil tienen? Claro, ¿qué perfil tienen esos trabajadores? ¿De dónde vienen? Bueno, como les decía antes, el perfil de los trabajadores también es muy heterogéneo, ¿no? Y acompaña de alguna manera esa heterogeneidad que caracterizaba a la hotelería, ¿sí? Entonces, podemos encontrar, por un lado, como mencionaba antes, algunas personas que eran empleadas, ¿sí? Y que trabajaban en estos establecimientos, en estos distintos tipos de establecimientos, a cambio de un salario, pero también podemos encontrar un montón de personas que desarrollaban pequeños o incluso medianos negocios que muchas veces se sostenían únicamente gracias al trabajo de los distintos miembros de la familia que era propietaria de ese establecimiento, o en algunos casos, si fuera necesario, se contrataban algunos pocos empleados, ¿sí? Pero en los que quizás las relaciones de empleo no eran las relaciones que primaban, ¿sí? Y una particularidad que tiene el trabajo en el sector de servicios, ¿sí? Tanto en hotelería como gastronomía, es que había una diversidad, podríamos decir, de personas que participaban de ese mercado de trabajo. Había mujeres, había varones, había adultos, había jóvenes, es decir, había familias enteras que lo que solían hacer era aprovechar estas oportunidades laborales que ofrecía la temporada de verano en Mar del Plata. Y un aspecto que me parece importante en relación a lo que me preguntabas recién, Inés, a esta conformación, a cómo se conformaba este mercado de trabajo y quiénes eran estos trabajadores, es que para la mayoría de las personas que buscaban o que se insertaban en este sector del mercado de trabajo, la posibilidad de ocuparse en un puesto determinado dependía en gran medida del grupo social al que pertenecía. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no eran las mismas las posibilidades de insertarse en el sector hotelero gastronómico si será mujer o si será varón, si será adulto, si será joven, o si incluso si era de origen local o si venía de otro lado, ¿sí? Que eso también era, fueron experiencias que tuvieron y que incluso siguen teniendo lugar en nuestra ciudad. ¿Y eso a qué se debía? En parte se debía a que estos trabajos asociados, ¿no? al turismo se organizaron en torno a lo que yo entiendo que es una división del trabajo, ¿sí? Asentada sobre desigualdades de género, pero también sobre desigualdades de clase, desigualdades de edad y, como decía recién también, desigualdades de origen migratorio, ¿sí? Y poder pensar o tener en cuenta todas estas desigualdades es clave para poder entender esa conformación de ese mercado de trabajo y las formas o las distintas dinámicas que fue adquiriendo, ¿sí? En relación, para comentar un poquito cómo era la organización del trabajo, en relación a esta división por género que yo mencionaba recién, había o pude identificar, podríamos decir, una clara división que hacía que las mujeres se concentraran en determinados puestos, por ejemplo, y los varones en otros, ¿sí? ¿En qué puestos se desempeñaban las mujeres? Sobre todo en aquellas tareas que requerían menor contacto con los huéspedes, en el caso de la hotelería, ¿sí? Y que yo definí
como los espacios privados del hotel, ¿sí? Las habitaciones, por ejemplo, que son espacios que en general se limpian en ausencia de los huéspedes, es decir, cuando ellos no están ocupando ese espacio, o en otros sectores como la lavandería, ¿sí? Que no implicaban un contacto continuo o cotidiano con los huéspedes del hotel. En cambio, los varones estaban, como recuerdo que me dijo un entrevistado, en el primer frente de contacto, ¿sí? Él lo había definido de esa manera, es decir, en los espacios públicos del hotel, en aquellos que tenían mayor contacto con los clientes y con los huéspedes, la conserjería, la recepción, los comedores. Y durante mucho tiempo, todos estos espacios, que en determinados tipos de hoteles, sobre todo de mayor y menor categoría, estuvieron vedados para las mujeres, ¿sí? Eran sectores de la hotelería en los que las mujeres no podían incorporarse. Y dije en determinados tipos de hoteles a propósito, ¿sí? Porque eso no siempre se daba así, y esto volvemos a lo que planteaba Elisa hace un rato respecto a la heterogeneidad, ¿no? De estos establecimientos y la existencia de estos hoteles más chicos o de estas pensiones, ¿sí? Que, como yo decía antes, en general eran manejadas por pocas personas que solían ser los miembros de una misma familia, por ahí un matrimonio y sus hijos o algunos hermanos. Y en esos espacios o en esos hoteles más pequeños o familiares, esas divisiones del trabajo que por ahí eran más claras en los hoteles de mayor categoría, se desdibujaban un poco más, ¿sí? Y si bien existía una división y una organización del trabajo, no era tan rígida y muchas veces respondía más bien a ciertos arreglos informales entre las personas que trabajaban o desarrollaban alguna actividad en esos establecimientos. Por ejemplo, una persona que incluso hasta podía ser la dueña, ¿no? Del establecimiento o la esposa del dueño, en un momento del día realizaba limpieza de cuartos, en otro momento del día podía dedicarse a la preparación de alimentos o a la atención del comedor, que era algo que en los establecimientos más grandes era más improbable que ocurriera, ¿sí? Y un aspecto bastante importante relativo al trabajo en este sector tiene que ver con algo que mencioné anteriormente en relación a los derechos de los trabajadores, que tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Retomo de nuevo esta característica o esta particularidad del trabajo en este sector vinculado al turismo, que el fuerte estaba dado de los meses de diciembre hasta abril, ¿sí? En general la Semana Santa era la que marcaba el fin de la temporada e incluso una parte importante de todos estos establecimientos permanecían cerrados durante el resto del año, ¿sí? Durante la temporada, durante el invierno, digamos. Entonces, por eso era común que desde fines de octubre o principios de noviembre se empezara a convocar al personal, en muchos casos personal que ya había trabajado en las temporadas anteriores, en otros casos personal nuevo, para lo que se consideraba las tareas preparatorias, ¿sí? Abrir los establecimientos, empezar con las tareas de limpieza o las refacciones que fueran necesarias para poder recibir o poner a punto el lugar para poder recibir a los turistas que llegarían en la nueva temporada. Y esta estacionalidad del trabajo, y con esto cierro la pregunta que me hacías, hizo que Mar del Plata fuera un mercado de trabajo también muy atractivo para personas que no vivían en la ciudad. Vos me preguntabas de dónde venían y yo hace un ratito dije que había también desigualdades de origen migratorio, ¿no? En esa composición de la mano de obra. Y había personas que viajaban y se instalaban en la ciudad solo durante los meses que duraba esa temporada de verano y luego se iban a trabajar a otros lugares del país o incluso retornaban a sus lugares de origen. Y en el caso de Mar del Plata, lo que yo encontré es que tuvieron una presencia muy importante trabajadores y trabajadoras de Santiago del Estero, que incluso hoy en día, ¿no? Siguen viniendo a la ciudad a trabajar en hoteles, en cocinas, en balnearios, pero que ya los podemos encontrar desde mediados de siglo, ¿sí? Ya desde la década del 50 hay algunos registros o incluso también a partir de entrevistas podemos saber que ya desde esa época venían a la ciudad. Y la mayoría de esas personas venían de una ciudad en particular, de Santiago del Estero, que es Termas de Río Hondo,
¿sí? Y que era una ciudad en la que el turismo y también todos los servicios vinculados al turismo comenzaron a tener un desarrollo cada vez más importante en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y la movilidad entre las dos ciudades, a pesar de la distancia, pensemos que son un poco más de 1.600 kilómetros, no es una distancia menor la que separa a las dos ciudades, se daba principalmente porque Mar del Plata, como dije antes, era un destino turístico privilegiado durante el verano y las termas de Río Hondo lo era desde Semana Santa hasta octubre aproximadamente. Entonces, de alguna manera, esa complementariedad de las temporadas facilitaba o permitía que esa misma mano de obra, ¿sí?, realizara los mismos trabajos en las dos ciudades, ¿sí?, en general en los puestos más bajos o de menor jerarquía dentro de la hotelería y la gastronomía. Muchas gracias, Débora. Bueno, ahora las invito a ir a una breve pausa y luego seguimos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Antes de la pausa estábamos hablando con Débora de las características del trabajo en la hotelería y en el sector gastronómico en general marplatense, y ella hablaba de la estacionalidad. Pero hay otra particularidad de la que vos hablás en tus trabajos sobre la que me gustaría que hablaras un poco más, que tiene que ver con el trabajo emocional. ¿De dónde retomás este concepto y por qué es relevante para pensar el trabajo en este sector? Bueno, el concepto de trabajo emocional es un concepto que yo tomé de la socióloga norteamericana Arlie Hochschild, y lo que ella sostiene es que en los trabajos de servicios, ¿sí?, como estos que se dan en hotelería y gastronomía, es central la capacidad, ¿no?, por parte de los trabajadores y de las trabajadoras de autocontrolar sus emociones y sus deseos personales durante la jornada laboral, ¿sí? Lo que en general destacan los entrevistados, así como los manuales de hotelería, por ejemplo, o los reglamentos de trabajo de algunos establecimientos en los que yo también indagué, es que los trabajadores estaban para servir, ¿sí? Esta idea del servicio adquiere centralidad, ¿sí?, en todos los relatos y en todos los registros. Y lo más importante, entonces, era poder atender a los clientes como se merecían, ¿sí?, lo que implicaba de alguna manera, retomando ese concepto de trabajo emocional, tener esa capacidad, ¿no?, de autocontrolar las emociones y los deseos personales, que es uno de los atributos que le da Hochschild, ¿sí?, a este concepto de trabajo emocional, ¿sí? Y en relación a eso, me acuerdo que un entrevistado, por ejemplo, me decía algo así como: uno en gastronomía tiene que dejar los problemas afuera, no se puede atender a un cliente con la cara de enojado, ¿no? Entonces, como en esa frase tan sintética de alguna manera, este entrevistado, que era una persona que trabajaba hacía muchos años en el sector y que incluso se había jubilado en el sector, siempre ponía, ¿no?, en primer plano esos deseos y esas necesidades del cliente por encima de los suyos, ¿sí? Y yo llegué a problematizar esta cuestión porque una de mis preocupaciones tenía que ver sobre todo con cuáles eran los saberes y las habilidades implicadas en este tipo de trabajos de servicio. Y en relación a eso, lo primero que advertí es que tanto en el sector hotelero y gastronómico, ¿no?, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, antes de lo que podríamos decir el proceso de profesionalización, ¿no?, de la actividad, lo que se aplicaba era un saber que era o bien adquirido en el espacio doméstico o en las experiencias de la vida cotidiana, o que también podían aprenderse en el mismo lugar y en la misma experiencia de trabajo, pero era sobre todo un saber que no era institucionalizado, sino que estaba asociado a un hacer, ¿sí?, y a la ejecución
de ciertas o de determinadas tareas. Pero en las mismas conversaciones con los trabajadores y con las trabajadoras, lo que empecé a advertir es que esos saberes se combinaban con otros saberes que finalmente considero que hasta son más importantes, ¿sí? Y que tienen que ver con esta idea o con esto que yo denomino, también retomando a otros autores, saber ser, ¿sí? Es decir, saber comportarse de determinados modos y de relacionarse con otros, sobre todo en función de los intereses de los huéspedes o de los clientes a los que se les prestaba ese servicio, ¿sí? Entonces, en estos sectores, más allá de las tareas que en sí debía realizar cada trabajador, lo que se necesitaba saber principalmente era cómo dirigirse a la gente y cómo vincularse con esas personas en función de sus propios intereses, no de los trabajadores, sino de los Hay clientes. algo que para mí es re interesante de tu trabajo que tiene que ver con cómo para esos trabajadores un momento eh, recordable, un momento memorable, era cuando podían cruzarse con un famoso, con una... Y eso se vincula también con algo de esto del título del libro de Lisa, Mar del Plata, un sueño de los argentinos, porque efectivamente más allá de, ¿no? De esas transformaciones de las que hablaba Elisa hace un rato, cómo se fue popularizando el balneario, siguió teniendo un lugar muy fuerte en el imaginario de los argentinos eh, y siguió siendo además un lugar al que venían, bueno, todos estos famosos con los que se cruzaban tus trabajadores, Débora. Entonces les quería preguntar por un poco por eso, ¿no? Porque estamos hablando del derecho a las vacaciones desde el inicio, pero estamos hablando también de Mar del Plata desde el inicio y nunca hablamos tan claramente de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué Mar del Plata era tan relevante en relación en ese imaginario del derecho a las vacaciones? Y yo creo que yo no estudié tanto los trabajadores como en el caso de Débora, sino que trabajé otros actores que son los turistas, que también ha sido un mundo muy heterogéneo. Y la idea de que, bueno, qué es lo que esos turistas o que integraban diversos sectores sociales y que durante un periodo bastante largo la idea que proliferó, la idea que se extendió o que se difundió es una Mar de Plata de todos, es decir, una Mar de Plata de carácter universal que podía reunir a todos los sectores sociales y que durante un periodo los reunió hasta que eso se comenzó a quebrar. Creo que eso ha sido uno de los puntos emblemáticos o de las cuestiones emblemáticas respecto a, a ese querer venir, a ese deseo, ¿no? de este bien, que tuvo que ver con su origen, es decir, una ciudad muy de élite, que surge muy de élite, y por qué no se puede llegar, por qué no se puede conocer. Y entonces ese proceso que se da en Mar del Plata, que es casi único en el mundo, porque no lo comparemos con las ciudades turísticas argentinas, sino encontremos uno fuera de Argentina, un caso parecido, como también es algo único la hotelería sindical, que a nosotros nos parece como muy natural, pero por favor quiero ver el lugar donde haya un proceso de hotelería sindical como en el caso de la Argentina, y acá no hablo de Mar del Plata. Es decir, son cuestiones que hicieron que eh, le dieron centralidad, le dieron un valor que se puede ver, como dije antes, en muchísimos aspectos. Incluso en la cuestión del trabajo, que Débora lo circunscribe a la hotelería fundamentalmente, o la cuestión del servicio doméstico o el trabajo de la mujer,
también es muy, y le da esa característica que tiene de estacionalidad. En realidad casi todos los sectores de trabajo en Mar del Plata tienen estacionalidad. Y eso tiene que ver con el carácter y la complejidad, ¿no?, de la ciudad turística. Porque si vamos a analizar la construcción, también tiene una estacionalidad. La pesca también. Es decir, hay un mercado estacional muy dinámico que se constituye tempranamente y que también ha tenido convenios muy importantes. Y la cuestión de los turistas, es decir, ese cambio, ese llegar de nuevos turistas, esos planes que se comenzaron a hacer con todo el proceso de turismo social que hicieron, que es muy interesante lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque son para mí los primeros que durante el gobierno de Mercante, que comienzan con todos los planes y el proyecto y las estrategias de turismo social y a organizar paquetes turísticos, y los turistas no se anotaban en esos paquetes turísticos. Es decir, hubo una, construcción del turista obrero, del turista trabajador. Es decir, hay relatos de los turistas, hay memorias de los que organizaron, los que formaban parte del equipo de Mercante, donde plantean algunas cuestiones que plantea Débora respecto a las sensaciones que tenían sus trabajadores. Es decir, ¿por qué no se anotaban en sus planes, en esos planes? ¿Por qué no se anotaban en las excursiones? Porque no sabían lo que era ir a un hotel, no sabían cómo comportarse, no sabían qué ropa llevar si se iban de vacaciones. Es decir, la experiencia de las vacaciones había que, en cierta modo, construirla. Entonces eso también, es decir, el ver y el seguimiento y el rastrear cómo se fue conformando, digamos, esa masa de turistas es algo muy, muy interesante, ¿no?, que habla también de nuestra sociedad, de la sociedad nacional, ¿no?, que puede tener una ciudad como Mar del Plata, como lo dijo Perón en el año 54, ¿no?, que Mar del Plata era la síntesis de la Argentina, y que si, aunque yo no coincido con algunas cosas que dijo, afirmaciones que dijo Perón ahí, pero en algo sí, ¿no?, de que si la Argentina podía tener una ciudad turística como Mar del Plata, una ciudad opulenta, él decía, era porque la Argentina también en ese momento podía darse ese lujo. ¿Y cómo gravitó esa extensión de la experiencia del derecho a las vacaciones, creen ustedes, en las identificaciones peronistas y antiperonistas en esa época? Porque es, como vos decías, es muy disruptivo en un punto, ¿no? Esto de gente que nunca antes había ido a un hotel, que de repente tuviera la posibilidad de viajar, tuviera la posibilidad de vacacionar fuera de su casa, no solo de tener vacaciones, sino además de hacer turismo. Sí, yo siempre en una primera mirada pensaba, cuando se dan las vacaciones en el 45 y toda una serie de cuestiones más, porque no es solo las vacaciones, hay muchas concesiones, podemos decir así, que se le dan a los gremios para poder vehiculizar eso, canalizar eso, porque en un primer momento las vacaciones las pensaron, que los canales de las vacaciones, y sobre todo lo pensó Mercante, que los canales de las vacaciones eran los sindicatos. Entonces había como que los sindicatos podían ser el canal para la convocatoria, ¿no?, y para que eso se pudiera llevar a cabo. Después, a partir de los años 50, empezó a tallar muy fuertemente en eso la Fundación Eva Perón.
¿no? Pero al principio se estuvo pensado por intermedio, los sindicatos como intermediarios. Eso fue reemplazado por la Fundación Eva Perón y la construcción después de Chapadmalal y los otros grandes centros de vacaciones, ¿no? Pero en ese primer momento hay, digamos, las vacaciones. En un primer momento sirven también para reacondicionar sus casas, para darse un momento de respiro respecto al trabajo, no tanto en esta cuestión de viajar. Eso es como un proceso que se va dando durante todo ese periodo peronista. Y eso, si bien se fue dando paulatinamente, en la memoria ha quedado como un antes y un después eh, respecto de esos trabajadores, ¿no? Y respecto de ese sector social, ¿no? Como algo que se modificó y una conquista que se logró ya, digamos, para siempre. Por más que uno puede ir rastreando esto, ¿no? En el sentido de cómo se fue dando en distintos gremios, cómo se fue alcanzando, por ejemplo, en el gremio de empleados de comercio, que fue importante el rol de Borlenghi. Borlenghi era el ministro del Interior de Perón, pero había sido el secretario general del gremio de comercio. Y Borlenghi, porque yo trabajé bastante en rastrear de dónde salió la cuestión de la hotelería, dado que lo de la hotelería es algo singular, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el rol del Borlenghi fue importante, porque ella hablaba de hoteles sindicales, hoteles del gremio de empleados de comercio, y pensemos que en Mar del Plata el primer hotel sindical es de empleados de comercio, ya hablaba en los 30, además de los antecedentes del gremio ferroviario, ¿no? Es decir, que las empresas ferroviarias británicas ya tienen hoteles fines del siglo XIX y esa forma, ese uso se traslada al gremio ferroviario, que también tiene hoteles tempranamente, ¿no? Entonces es interesante ver, digamos, esas raíces, ¿no? Y cómo se fueron dando en un proceso largo, pero el momento del peronismo donde se agiganta eso, es como que queda un antes y un después, ¿no? Para esos actores. Sí, bueno, tenemos que ir cerrando porque vamos llegando al tiempo que habitualmente tienen nuestros episodios, pero no quería dejar de preguntarles, y por ahí esta puede ser la pregunta de cierre para las dos. ¿Cómo creen que la investigación sobre estos temas modifica nuestra mirada de la historia, ¿no? En este caso tenemos la asociación, ¿no?, entre vacaciones, trabajadores, derechos. Es como son conceptos que aparecen en las investigaciones de las dos, aunque sus investigaciones han ido en sentidos distintos, ¿no? Si se quiere, complementarios. Y yo creo que en la cuestión de la historia me parece que incorpora toda una serie de temas y que tiene que ver con con todos los cambios y las transformaciones de nuestra disciplina durante los últimos años, en relación a la incorporación de nuevos temas, de nuevos enfoques y de hacer una historia que tenga, en el caso mío, fundamentalmente es una historia social que toma en la cuestión de las vacaciones como una de las cuestiones a analizar en la historia de una sociedad y de un país, pero que incorpora no solamente la cuestión del ocio, sino la cuestión del trabajo, la cuestión de las emociones, es decir, toda una serie de cuestiones que me parece que han vitalizado, podemos decir así, nuestra disciplina en los últimos años.
Bueno, en mi caso, mi investigación también, al igual que la de Lisa, se inscribe, ¿no? dentro de ese gran campo que es la historia social, pero quizás más en particular dentro de la historiografía sobre los mundos del trabajo, ¿no? Y lo que yo creo, de alguna manera, es que focalizar en estos trabajadores de las vacaciones, ¿no? Que de alguna manera son trabajadores que están garantizando con su trabajo el derecho a las vacaciones de otros trabajadores también, o sea, poder focalizar en este grupo de trabajadores del sector de servicio y de las particularidades, ¿no? que presenta su trabajo, de alguna manera también nos permite como matizar esa propia definición tradicional de trabajo que durante mucho tiempo fue el que se utilizó, ¿no? dentro de la historiografía, y que lo entiende o que tiene como modelo el trabajo o el trabajador industrial, ¿sí? Porque una de las características, ¿no? que se le asignó al trabajo en esa definición que se establece en la modernidad tiene que ver con esa posibilidad de separar al trabajador de su producción, ¿sí? Es decir, no importa quién realice el trabajo, sino que el trabajo esté realizado, ¿sí? Pero esa es una afirmación que se puede hacer más bien si pensamos en ese modelo de trabajo industrial, ¿sí? Como yo decía antes, en relación a esa pregunta que vos me hacías en torno a la categoría, ¿no? o al trabajo emocional, en el caso de los servicios eso no es tan claro. No da lo mismo quién y de qué manera realiza ese trabajo. Entonces, el trabajador o la trabajadora que brinda un servicio cumple un rol central. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, poder problematizar cómo eran esas experiencias particulares de trabajo dentro del sector de servicio, pensando también en qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que se está comprando, ¿no? en esa relación laboral, que no era solo una cama bien tendida o un plato de comida, sino también todo el servicio que se generaba alrededor de eso. También nos invita en parte como a ampliar esa definición de trabajo y también a reflexionar en torno a los modos en que la historiografía hasta el momento ha pensado y ha abordado esos mundos del trabajo. Una cosa que no dije, que creo que es importante, que también este tipo de historias hacen ver la historia política de otra manera, porque también vemos políticas y vemos políticas públicas. Entonces eso creo que es parados en otro lugar, digamos, o en otro lugar que no son los tradicionales, es ver también el campo de la política, ¿no? Porque, bueno, todas las políticas que se vinieron dando en relación a estos procesos son muy importantes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, les agradezco nuevamente la participación en el podcast. Espero que les haya gustado la experiencia y que podamos repetir en algún momento. Y también quiero agradecerles a nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final e invitarlos a escuchar el próximo episodio el sábado que viene. Bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.